Buenas tardes, ya estamos dentro en esta segunda sesión que trata sobre experiencias y previsiones en Big Data e inteligencia artificial. Tenemos varios presentadores que han trabajado intensamente durante los últimos años en estos temas y vamos a debatir con ellos sobre los principales retos y los límites y los beneficios que tendrán estas tecnologías en el área sanitaria. Mi nombre es Víctor Maojo. Y ahora mismo, pues lo que vamos a ver es las presentaciones de los participantes. En primer lugar, Eva Aurín, que es jefa de la Unidad de Innovación y Salud Digital del Hospital Vall d'Hebron. Hola, buenas tardes, Víctor. Pues sí, como comentabas, yo soy la responsable de la Unidad de Innovación del Hospital Vall d'Hebron. Al final lo que hago es impulsar la innovación dentro del hospital, la innovación sobre todo asistencial, y lo que hago con la innovación de muchos tipos, y en una de ellas es el uso del Big Data y la inteligencia artificial, ¿no? Que yo creo que todavía no ha hecho el boom que tiene que hacer en sanidad. Creo que nos queda mucho por recorrer. Creo que en esta sesión se va a ver el por qué no estamos avanzando lo rápido que deberíamos avanzar. Y creo que va a ser muy interesante también ver el resto de ponentes qué opinión tienen. A lo mejor yo la tengo un poco más negativa, pero también me gustaría ver qué piensan ellos en dónde están nuestros stoppers y cómo podemos hacer para saltar estas barreras y empezar a realmente utilizar esta tecnología que es tan potente. Muchas gracias. Tenemos ahora también a Juan Carlos Oliva Pérez, que es director de la Innovación Sanitaria en el Servicio Riojano de Salud. Muchas gracias, Víctor, y buenas tardes a todos. Efectivamente, me incorporé en 2008 a Gobierno de La Rioja y he estado llevando lo que son los sistemas de información sanitaria y de servicios sociales hasta que en el 2017 pasé a desempeñar las funciones de director de innovación sanitaria, y lo que pretendo con este impulso de lo que es el Big Data y la inteligencia artificial es devolver a nuestros profesionales sanitarios un poco de valor, después de tantos años registrando información de nuestros pacientes para, con suerte, después poder encontrar algo, pues a ver si ahora, mediante el uso del Big Data, la inteligencia artificial, somos capaces de darles herramientas, de darles algoritmos que les permitan tener un soporte a la decisión en un mundo tan complejo como en el que se tienen que desempeñar. Muchas gracias. Tenemos también a Miguel Ángel Armengol, que trabaja en la estrategia de Big Data del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Muy buenas, Víctor, y muchas gracias a la organización por la invitación. Como decía Víctor, mi nombre es Miguel Ángel Armengol y soy el responsable del área de Big Data de la Consejería de Sanidad. Parte del área de Big Data es parte de la Fundación Progreso y Salud. Y bueno, yo llevo aquí 8 meses desde que se ha creado el área y vengo de Boston, donde he pasado 4 años trabajando entre el MIT y la Harvard Medical School, y la idea es un poco aplicar la filosofía abierta y colaborativa con la que he estado trabajando allí durante estos años para un poco poner los datos en valor que hay en el sistema público andaluz de salud. La idea es poner el volumen que ya se tiene después de casi 2 décadas almacenando y generando datos de manera interoperable, y un poco al final ponerlos al servicio de investigadores, clínicos, gestores y sobre todo de pacientes, que tiene que estar siempre en el centro. Muchas gracias. Muchas gracias. Falta alguien, que es Alejandro Pazos, que ha tenido algún problema técnico, entonces se nos unirá luego. Y tenemos también a Pablo Serrano Bazalote, director de planificación en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación a participar. Yo tengo un puesto de dirección en el Hospital 12 de Octubre que dirige la parte tanto de operaciones del hospital como aquellos elementos que están facilitando en general la transformación digital. Y uno de ellos es sin duda el uso de los datos en un hospital que tiene un elevado grado de madurez digital. Es
nivel HIMSS 6, que es como una medida, una métrica de lo que es la madurez, y que ahora mismo ese escalón 7 es precisamente el uso de los datos, o sea, no solamente la digitalización de los procesos, sino cómo nos devuelven valor los datos que vamos generando, tanto para el uso primario como para el uso secundario. Y podremos un poco conversar sobre la experiencia que el 12 tiene en estos últimos años en ese análisis avanzado de datos. Muchas gracias. Bueno, surgen ya varios temas, ¿no?, dentro de lo que habéis dicho, ¿no? Si queréis, bueno, había dicho Eva que por qué no avanzamos como debería ser, ¿no? Entonces, si queréis comentar un poco cuál es la situación real, si es una situación nacional, regional, en todo el mundo, cuáles son esas características y por qué no avanzamos en estas áreas como debería ser. Si queréis empezamos en orden y así no nos pisamos, ¿no? Desde mi punto de vista, el gran problema no es que no tengamos datos. Sí que es verdad que tenemos muchísimos datos. Sí que es verdad que no todos son de buena calidad y eso también hay que revisar muchos datos y esto también es un trabajo. Yo creo que el principal problema es el pánico que hay todavía a este uso de datos y sobre todo a la nube. Es decir, al final sabemos que la inteligencia artificial para poder hacer los algoritmos, la mejor manera es subir los datos a la nube y esto todavía hay una barrera que cuesta mucho de pasar, el tener claro que hay nubes que están seguras, que son seguras, que tenemos los datos encriptados, anonimizados, pero aún hay mucho miedo al uso de los datos, porque son datos sensibles, todos lo sabemos, pero aún hay mucho miedo. Entonces, esto hace que todo vaya muy lento. Así como otros procesos que usas, por ejemplo, realidad virtual, es muy rápido poner en marcha un proyecto, o uno de inteligencia artificial cuesta muchísimo más. Sí que es verdad que también, por ejemplo, los comités éticos ahora ya están más preparados, pero hasta hace no mucho tampoco estaban acostumbrados a valorar proyectos de inteligencia artificial. Y realmente sí que yo noto que hay diferencias en España. Por ejemplo, en Cataluña nos está costando más, pero sí que yo sé que, por ejemplo, en Galicia pues está trabajando mucho más rápido y, si no me equivoco, en Andalucía también. O sea, que sí que veo que no es un problema totalmente generalizado, sino que también va por regiones, pero que quizás lo que sí que se debería hacer es alguna estrategia más nacional para impulsar que todas las comunidades autónomas empezaran a quitarse este miedo y a utilizar el potencial que tenemos con toda esta cantidad de datos que estamos generando entre todos. ¿Alguien quiere comentar también sobre esto? Sí, la verdad es que, bueno, al margen de temas normativos y de protección de datos, y el otro día tenía la oportunidad de hablarlo con Pablo Serrano, bueno, tenemos un problema de calidad del dato en nuestras historias clínicas muy importante. Realmente el Big Data, como su propio nombre indica, su materia principal, su materia prima son los datos. Pero si estos datos no cumplen una serie de características, el reto al que nos enfrentamos es mayúsculo, ¿no? Entonces, bueno, pues en este momento todos estamos muy incentivados por el tema de los fondos europeos, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el espacio de datos europeos, el espacio de datos nacional, desde múltiples instituciones del ámbito nacional y del regional, se nos está instando a que avancemos en esta línea, ¿no? Y mi mayor miedo es que no haya la paciencia suficiente para abordar los proyectos de depuración de calidad de los datos, de estandarización de los datos. O sea, al final lo que no podemos pretender es que en La Rioja un 7 sea un entero, en Galicia sea un flotante y en Cataluña esté escrito en letra, y pretendamos luego de forma consolidada agregar eso y generar conclusiones, ¿no? Y además, por si fuese poco, el problema subyacente de la calidad con la que se ha venido registrando la información clínica en nuestros historiales y esa falta de estandarización, esa falta de estándares a los que todos deberíamos ir, la variedad de los datos del ámbito sanitario es tremenda. Yo veo muchos proyectos de Big Data que se nos trasladan las experiencias desde otros ámbitos, no voy a nombrarlos, pero en el ámbito sanitario tenemos información estructurada y ya digo, con ciertos problemas de calidad y estandarización, pero en texto libre tenemos montañas de información y la interpretación del lenguaje natural con la terminología clínica es un reto mayúsculo. Tenemos información de carácter genómico, que es estructurada, pero son unos volúmenes inmensos que prácticamente se pueden consumir cualquier capacidad de cómputo. Tenemos imagen médica,
y esta imagen médica la de oftalmología, dermatología, que no tiene nada que ver con la de radiodiagnóstico o con la anatomía patológica, y de nuevo es un reto mayúsculo. Y todo esto, pues, sin duda alguna, es el punto de partida. Y hay que tener paciencia para dejarnos trabajar los datos, y es un trabajo que no se ve, antes de que queramos empezar a mostrar resultados de evidencia, de algoritmos, de herramientas, de todo lo que nos promete la inteligencia artificial. Muchas gracias. Bueno, ha llegado mi querido compañero, el profesor Pazos, Alejandro Pazos, que es catedrático de Inteligencia Artificial en la Universidad de La Coruña. Si haces una pequeña presentación sobre lo que haces, eso, y te unes luego ya con este debate. Bueno, perdonar los problemas iniciales técnicos y presentarme simplemente. Antes de ser catedrático del área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, pues mi primera formación es de médico. Estudié medicina en la Universidad de Santiago de Compostela y he estado trabajando como alumno becario y después contratado como médico en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Provincial de Santiago de Compostela unos años. Y posteriormente, pues conjuntamente contigo y con personas como Fernando Martín, hice el máster en Ingeniería de Conocimiento, intentando desarrollar sistemas expertos para la predicción de la salida fetal y cosas por el estilo. Y después ya hice el doctorado en Ingeniería Informática en el Laboratorio de Inteligencia Artificial en la Politécnica de Madrid. Y posteriormente, unos años más tarde, 3 años y medio, casi 4 más tarde, hice el doctorado en Medicina en la Universidad Complutense de Madrid. Tuve una estancia, como bien sabes, porque hemos coincidido, una estancia larga de 9 meses en el Georgia Tech, en el Instituto Tecnológico de Georgia. Después he estado visitando múltiples centros de investigación, tanto americanos como europeos, como de aquí de España. Y bueno, pues desde el año 99 soy catedrático de este área de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial y ahora director del Departamento de Tecnologías de la Información de la Universidad de La Coruña. Tengo pues más de 70 proyectos y contratos del ámbito de la intersección entre las ciencias de la vida y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y pues por ahí unos 200 artículos o ponencias, pues muchas de ellas en los primeros cuartiles, cuartil 1 y cuartil 2 de JCR. Y ahora mismo estoy montando una empresa estos días para aplicación de técnicas de inteligencia artificial en varios ámbitos, entre ellos el de farmaindustria, haciendo informática, y también en el ámbito de la salud, dentro de la salud, envejecimiento activo, y también en otros ámbitos de predicción, control y tratamiento de distintas especialidades médicas. Y bueno, pues eso es un poco el resumen de lo que yo hago o hice durante estos años. Muchas gracias. Comentando un poco lo que habíais dicho antes, que había como un cierto miedo. Ese miedo, ¿quién es el que tiene miedo a uso del Big Data, de la inteligencia artificial? ¿Son los médicos, pacientes, gestores? ¿Quiénes son los que tienen miedo? Y si es miedo o es un desconocimiento. ¿Qué pensáis sobre este tema? Pablo, Miguel Ángel, por ejemplo, que no habéis comentado nada antes, pues... En el mismo... Genial, seguimos en el mismo orden como proponía Eva. Yo quería abordar el tema de cuáles son los principales hándicaps, como estaban antes hablando, y uno de ellos, por supuesto, es el miedo, pero yo creo que efectivamente el reto empieza cuando el investigador accede al dato, cuando el científico de datos por fin consigue acceso al dataset o a la cohorte correspondiente que va a abordar, y eso efectivamente, como decía Juan Carlos, conlleva el 80%, depende a quien le preguntes, entre el 70 y el 90% de cualquier proyecto de ciencia de datos, pero al final, y es en lo que desde el área de Big Data nos estamos centrando ahora, en prestar apoyo al área de bioinformática y a la base poblacional de salud, que son dos proyectos
y 2 áreas que ya han llevado a cabo numerosos proyectos de uso secundario de datos. Creo que antes de que finalmente el investigador acceda al dato, hay determinadas barreras que hay que conseguir superar. Y yo creo que estas barreras se resumirían en los 5 principios que desde el área de Big Data queremos mantener para montar la infraestructura. El primero de ellos sería la seguridad, el que los clínicos o investigadores accedan al dato de manera segura. Nuestra idea es que el dato no vaya al investigador, sino que el investigador vaya al dato, de manera que se le conceda acceso a un entorno seguro de desarrollo y pueda allí interactuar con los datos sin que nunca estos datos salgan del sistema. También para este primer principio de seguridad desde la estrategia de Big Data andaluza, lo que queremos basar el proyecto en datos anonimizados. Sí que es cierto que para datos desestructurados, para texto libre, esto supone un mayor reto, pero la idea es ir montando una plataforma segura y ágil donde todo el dato esté anonimizado. Por supuesto, empezaremos a anonimizar datos estructurados, pues son los que conllevan un proceso menos complejo. Al final, esta agilidad se resumiría en el segundo principio, que sería la operatividad. No debemos perder de vista el modelo de gobernanza en el que a veces metemos a los investigadores y son callejones sin salida burocráticos que al final solo llevan a que el investigador se rinda y a veces deje el proyecto y se olvide. La idea es, tanto desde el punto de vista de qué datos hay disponibles para la persona que solicita los datos, como desde el punto de vista de qué datos se están pidiendo para los que tienen que tomar la decisión de a qué proyecto se les da luz verde o no. La idea es agilizar mediante una plataforma de gobernanza todo el proceso de acceso al dato. Otro de los principios sería la integración, que todos los clínicos e investigadores tengan claro qué datos hay, que solo haya un punto de acceso a datos en toda la región andaluza para los investigadores y se tenga un conocimiento claro de qué dato hay en este único punto. Y para tener ese conocimiento de qué dato hay, claro, entraría el cuarto principio, que sería la colaboración, tener una plataforma donde estén los datos claramente descritos, porque por mucho que empecemos a aplicar algoritmos punteros, si no hay un conocimiento claro, un conocimiento fiable sobre qué datos hay, cómo están estructurados, dónde se pueden encontrar cada uno de estos tipos de datos, qué partes son fiables, qué partes requieren más trabajo antes de empezar a procesarlo, antes de empezar a alimentar a los modelos de inteligencia artificial con estos datos, pues la verdad es que caeremos en el síndrome de Gigo, ¿no? Garbage in, garbage out, y al final estaremos haciendo modelos que no son para nada fiables. Y finalmente, el conocimiento, que sería el quinto principio, el quinto reto que el área de Big Data pretende abordar y promover al final colaboración entre miembros del sistema sanitario, entre expertos de datos desde el punto de vista de la ingeniería, desde el punto de vista de la medicina, va a permitir este retorno del conocimiento al sistema de manera que seamos capaces de generar expertos en datos dentro del sistema que permitan abordar las preguntas clínicas relevantes que han sido identificadas por los clínicos, pues de la manera más eficiente posible. Gracias. Muchas gracias, Pablo. Si quieres comentar. Sí, yo creo que siguiendo un poco en el argumento que decía Miguel Ángel, creo que la clave está en un paso previo en donde realmente estamos todavía en el Sistema Nacional de Salud. Y yo pongo el foco en el uso primario, o sea, en la definición de los registros clínicos, bueno, por decirlo como lo conocemos en la historia clínica electrónica. El desafío sigue siendo a día de hoy la normalización, porque realmente estamos en un entorno donde, a pesar de haber avanzado mucho en estándares, en la parte al menos de definición, todavía estamos muy lejos de una implementación mínima en el conjunto del sistema. O sea, hemos implantado herramientas digitales, pero la mayor parte se basan en texto. A día de hoy ese texto es escasamente procesable y lo que es el dato estructurado no está normalizado. Con lo cual, cualquier esfuerzo de procesamiento de los datos es ingente. O sea, no va a rendir a corto plazo resultados válidos, vamos a decirlo así con claridad.
Con lo cual, yo lo que creo que ahora mismo como barrera fundamental es que tenemos una asignatura pendiente, todavía pendiente, y lo decimos desde hace más de 10 años, que es esa gobernanza de la primaria de los datos de salud, no secundaria. No va a venir nadie con el Big Data o con la inteligencia artificial a resolvernos que los datos ahora mismo no son procesables, y no lo son porque no están semánticamente anotados y normalizados. Creo que eso hay que decirlo claro, porque un poco desalienta la magia de que va a venir ahora herramientas de inteligencia artificial y de PLN que van asociadas a ella a resolver lo que no hemos hecho. Primero, porque no lo va a hacer retrospectivamente, y los mayores problemas que tenemos en la asistencia sanitaria es de tener un plan con el paciente, es decir, en general es prospectivo. La ayuda a decisión, tanto individual como general sobre poblaciones, tiene ese enfoque o predictivo o prescriptivo, y por lo tanto lo importante es cómo tenemos en nuestra organización los datos que se refieren hacia adelante, y son en general estructurados y normalizados. Así que creo que la hoja de ruta sería un HIM6, por ejemplo, por una organización sanitaria, pero para un conjunto de un sistema regional de salud, es esa hoja de ruta pendiente del Ministerio sobre interoperabilidad semántica, la historia clínica del Sistema Nacional de Salud. Un poco por lo que dice Pablo ahora, que ¿creéis a lo mejor entonces que estamos con estos grandes temas de Big Data, con inteligencia artificial para grandes proyectos, cuando no hay una base realmente sólida que dé margen, ¿no?, para hacer estos grandes proyectos? Alejandro, por ejemplo, que no has comentado nada, ¿cuál crees que podría ser a lo mejor los grandes retos para que eso sea tal vez factible? Bueno, yo creo que los grandes retos pasan por varias cosas. Lo primero es tener claros los conceptos. Uy, ¿se me oye? ¿Perdona? Sí. ¿Se oye, Víctor? Perfectamente. Lo primero es tener claros los conceptos. Estamos continuamente hablando del dato, el dato. El dato sí es necesario y es útil, pero en inteligencia artificial lo que buscamos de verdad es el conocimiento. No buscamos generar nuevos datos, sino que buscamos generar conocimiento. Y el conocimiento nos viene a partir de los datos y de las informaciones. Son cosas distintas, un dato de una información y de un conocimiento. El dato no es más que el valor de una variable, temperatura corporal 42 grados. Información es cuando ese dato tiene un significado. Temperatura corporal 42 grados significa fiebre. Y conocimiento es cuando esos datos e informaciones tienen una característica de utilidad, cuando son útiles para algo. Temperatura corporal de 42 grados significa fiebre y es necesario tomar antipiréticos o meterlo a situaciones que reduzcan la temperatura corporal, etcétera, porque en otro caso ocurriría que se alteraría o se podría dañar el sistema neurológico o incluso causar la muerte del individuo. Son tres cosas distintas y me da la impresión de que casi todo el mundo está pensando solo en los datos, no está pensando conscientemente, no está pensando en las informaciones y conocimientos. Y probablemente las herramientas para manejar adecuadamente todas estas cosas no sean las mismas tampoco. O sea que, en principio, sería bueno tener una unificación, lo mismo que es necesario, pues esta estandarización, pues también un poco de unificación conceptual. Después, otra de las cuestiones es la que se ha abordado, de que es necesario profundizar muchísimo más en ontologías y estándares que permitan que detrás de cada etiqueta semántica esté siempre el mismo concepto. Yo estoy coordinando una red de cáncer colorectal aquí en Galicia y un día reuní a los cirujanos para intentar sacar unos protocolos para preservar las muestras que interesase coger de cada intervención. Y empezamos por definir lo que era el cáncer colorectal y ni siquiera en la definición de cáncer colorectal estaban de acuerdo. Uno decía que si era el cáncer cuando estaba situado en el colon y en los 3 primeros centímetros del recto, otro decía que no, que la convención de no sé dónde decía que era hasta 10 centímetros. O sea, que detrás de cada etiqueta semántica tiene que haber siempre el mismo concepto. Esto, un ejemplo muy claro son las fechas, ¿no? Si ponemos la fecha en el formato sajón o en el formato que nosotros utilizamos, pues no es lo mismo que ocurra un evento el día 10 de
enero, que sería en nuestro formato 10-01-21, que en el 1 de octubre del 21, que en el formato sajón sería lo mismo que sería nuestro formato el 1 de enero, ¿no? Bueno, está claro que hay que profundizar en esta estandarización y en las ontologías, y que, bueno, pues a mayores de todo esto, pues lo que hay que hacer es depurar. No valen las bases de datos tal cual están, hay que hacer data warehouse de los datos, informaciones y conocimientos que tenemos sobre el tema, y depurarlas antes de utilizarla. Cuando estamos en el mundo real, estamos sometidos a imprecisiones, estamos sometidos a inconsistencias, porque los datos vienen de fuentes que incluso son heterogéneas, incluso a veces son contradictorias. Estamos sometidos a una serie de cuestiones que no son que no ocurren en el laboratorio, pero sí ocurren con el conocimiento natural, con el conocimiento del mundo real, y que hay que tener muy en cuenta a la hora de poder después trabajar con las herramientas, métodos y procedimientos de inteligencia artificial sobre este conjunto de DIC, de datos, informaciones y conocimientos depurado y preparado para trabajar. Y ahora los tenemos en bruto, pero y queremos ya actuar sobre ellos. Bueno, pues es posible que lo que tengamos de resultado no vaya a ser bueno, porque hay gente que le llama, en vez de Big Data, le llama Big Bad Data, porque los datos, informaciones y conocimientos son bastante malos. Yo he tenido una experiencia reciente con COVID, haciendo la predicción de la evolución de ingresados en UCI, de fallecimientos en el área de A Coruña y Ferrol, que me lo pidió el gerente, que se lo hiciera para ver si habría o no un hospital de campaña. Esto fue ya a mediados del año pasado. Y los datos, usamos dos tipos de datos. Los datos oficiales, que teníamos acceso a ellos a través de uno de los que estaban pues gestionando todos los datos oficiales que nos daban por la tele y todo eso, y después con los datos reales del hospital. Y con los datos reales somos capaces de predecir bastante certeramente a 4 o 5 días vista lo que iba a suceder, pero con los datos oficiales era imposible, nos daban unos resultados completamente distintos. O sea que para obtener buenos datos con estas técnicas, para obtener buenos resultados con estas técnicas, hay que tener buenos datos previos, y si no, pues no van a salir buenas cosas, ¿no? Bueno, hay más cosas, pero bueno, ya irán saliendo. Uno de los problemas míos cuando estoy siempre en estos paneles es que siendo científicos y siendo honestos, damos las partes buenas y las partes malas también. No hablamos solamente de lo que es bueno, ¿no? Pero luego yo tengo siempre miedo de que los que nos oyen tengan una cierta sensación negativa, ¿no?, de lo que se puede hacer, ¿no? Y me gustaría dar una sensación positiva, y para eso creo que viene bien lo que nos pregunta Ignacio Para, ¿no?, que es si podríais comentar algún proyecto con éxito, ¿no?, que haya tenido éxito, ¿no?, dentro de la inteligencia artificial, ¿no?, y que pueda tenga un uso clínico, un uso real, ¿no? No te Bueno, oigo, perdón. No se oía el último de Víctor. No se oía, bueno. ¿Oíais? Ahora sí. Que lo que quería decir era que si podías comentar algún proyecto positivo, alguna visión positiva de algún proyecto real con éxito clínico, con éxito científico, que dé una visión positiva y una visión realmente de esperanza, ¿no?, sobre la inteligencia artificial, ¿no? Porque a veces, me lo dice gente a veces, que si damos una visión científica, que lógicamente comentamos lo que es cierto, ¿no? No estamos vendiendo humo, ¿no? Pero si podríais comentarnos alguna experiencia positiva, ¿no? Alguna experiencia de algún proyecto real que tenga un cierto impacto clínico o un cierto impacto científico. Empiezo yo, Eva, estabais comentando. Vale. ¿No? Sí. Nosotros justo ahora para el tema de COVID estamos utilizando un algoritmo para diagnosticar COVID con las imágenes de TAC, y la verdad es que está funcionando bastante bien. Y estamos con otro proyecto que aún no lo hemos acabado, que es también para la ayuda al diagnóstico de enfermedades minoritarias, que también son enfermedades que cuesta mucho de diagnosticar
y que con toda esta información que queda un poco dispersa, ¿no? Analizada con un algoritmo, estamos empezando a ver que realmente va a ser de bastante ayuda. Sí, nosotros hemos tenido ¿Seguimos el orden? ¿Vale? Sí. Como queráis, libre. Ahora ya es libre. O sea, como queráis, vale. Tranquilamente, ¿no? Yo comento brevemente. Como en la sexta noche, ¿no? Pero más brevemente, ¿no? Bien, pues la verdad es que nosotros también, bueno, yo creo que todo el mundo como consecuencia de la pandemia algo ha abordado en materia de COVID. Nosotros desarrollamos un modelo estadístico para ver la probabilidad de que los pacientes ingresaran en el hospital o en la unidad de cuidados intensivos y ha estado a una semana vista funcionando bastante bien y dando unas predicciones bastante precisas, ¿no? Y luego, ya hace unos años y de manera, desde mi punto de vista, un tanto sorprendente, porque es un ámbito de aplicación bastante complejo. De la mano de un proveedor estuvimos entrenando una red neuronal, un sistema Deep Learning, a partir de todos los informes de urgencias, y lo que conseguimos es que el trabajo típico de codificación, que es asignar un código CIE-10 a cada uno de los episodios de alta de la urgencia hospitalaria, pues en base a entrenamiento, reitero, de los codificadores y de personal clínico, pues se ha desarrollado una herramienta que ahora mismo codifica automáticamente la urgencia, pues con una probabilidad de acierto ya por encima del 90%, y a medida que se le va entrenando, pues cada vez esa probabilidad es mayor. Si bien es verdad que cuando intentamos trasladar esta inteligencia artificial, este algoritmo, del ámbito de la urgencia al ámbito del ingreso hospitalario, bueno, pues la complejidad de los informes de cualquiera de los servicios nos daba igual que fuese de trauma, que fuese de cardio, de neumo. Pues la verdad es que no hemos conseguido en modo alguno aproximarnos ni siquiera a algo que permitiese que fuese operativo, ¿no? Esta es la realidad. Pablo, sí, yo creo que la experiencia nuestra tiene, como muchas de las cosas que han ocurrido con el COVID, un ritmo antes, un ritmo después del COVID. Justamente antes del COVID estábamos en un proyecto que implantaba un sistema de detección precoz de sepsis basado en aprendizaje automático sobre múltiples variables de sepsis. Cuando llegó la pandemia, justamente el sistema se acababa de poner en producción y lo que hicimos fue dirigirlo hacia la detección precoz del deterioro respiratorio de pacientes COVID hospitalizados. Y además, el aprendizaje tiene mucho que ver con algo que yo creo que en salud y con la inteligencia artificial se estudia poco, que es cómo se implanta, no cómo se diseña un algoritmo. Porque, bueno, realmente teniendo datos se puede entrenar un algoritmo que, bueno, tiene una validez como poco con esos datos, pero no sabemos su validez externa y su utilidad. Eso es quizá el gran reto. En COVID, lo que ocurrió en marzo fue que nosotros en marzo lo que pusimos en marcha fue un sistema de alerta basada en reglas clínicas, o sea, reglas empíricas, pero que inmediatamente en marzo clasificaba a los pacientes. Y los clasificaba con el rigor que los clínicos habían señalado para tener los puntos de corte, que eran en función de la estratificación. Cuando tuvimos 1000 pacientes ingresados, los 200 que tenían mayor riesgo en base a variables empíricas. En mayo, ese algoritmo ya tenía un modelo de regresión logística detrás. Es decir, por lo que sabemos hacer, y además con las herramientas que tenemos habíamos validado el algoritmo con algunas variables más que las que empíricamente se habían seleccionado y ya teníamos una medida del rendimiento. Pero lo más importante es que el sistema de ayuda a decisión estaba en producción y se fue mejorando en esas reglas conforme incorporábamos nuevas herramientas. Y en octubre ya teníamos, a través de dos colaboraciones, una con el BSC y otra con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, ya habíamos puesto el algoritmo en base a las reglas que habíamos ido entrenando, primero empíricas y luego basadas en modelos convencionales, vamos a llamarlo, basados en aprendizaje de máquina. Y lo más importante, el mecanismo de utilización por parte de los clínicos estaba de antes. Lo que hicimos fue que la ayuda a la decisión se adelantaba en la identificación del riesgo, porque permite que bajemos un escalón en las variables no diseñadas previamente por los clínicos, que eso es lo que ha aportado el sistema de inteligencia artificial, es adelantarse al riesgo más evidente. Y segundo, ha utilizado mecanismos de práctica clínica
que estaban ya incorporados en el equipo clínico. Básicamente, en principio, como los clínicos querían que fuera una identificación de pacientes que no interrumpiera para los pacientes, para cuando teníamos muchos pacientes, el workflow de trabajo clínico, y conforme hemos ido bajando en la curva, que fuera más proactivo y la alerta interrumpiera, fuera ya una verdadera alarma que interrumpiera el workflow clínico. Yo creo que cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que enmarcarle las herramientas que ya tenemos, y muy importante, creo que el mejor artículo de inteligencia artificial es uno del New England, donde se dice para qué se quiere usar, no qué algoritmos se tiene, sino quién va a responder al algoritmo, cuántas alertas o cuántos avisos vamos a llamarlo notificaciones, espera el sistema sanitario, quién los va a responder, qué se va a hacer cuando se recibe ese ayuda a la decisión. Yo creo que eso es lo que es crítico para que el sistema vaya incorporando los algoritmos, tratarlos como pruebas diagnósticas, como decía el JAMA, ¿no? Y aplicarles validez y utilidad, ¿no? Que en el fondo no son pruebas diagnósticas. Creo que eso sería una buena enseñanza para incorporarlos a lo que el sistema sanitario ya tiene interiorizado. Muchas gracias. Miguel Ángel, Alejandro, si queréis comentar algo. Sí. Yo empezaría a hablar, por ejemplo, acerca de un proyecto en el que empecé a trabajar cuando todavía estaba viviendo en Boston, un poquito antes de mudarme. Era un proyecto en el que el MIT colaboraba con HM Hospitales, pues fueron los primeros en abrir un dataset anonimizado de pacientes de COVID que tenía tanto dato estructurado como de imagen. Lo que hicimos fue entrenar un modelo multimodal que combina ambos tipos de datos para intentar predecir mortalidad. Hemos validado este modelo en un dataset de Nueva Jersey y en otro dataset de Corea del Sur, y la verdad es que tiene un muy buen rendimiento, pero la idea al final de esta publicación que estamos a punto de enviar no es hacer el mejor algoritmo de predicción de mortalidad, porque ya desde que empezó el COVID han salido un montón, sino enseñar a la gente. Es una publicación más didáctica y totalmente abierta en la que damos los algoritmos que hemos entrenado, el código que hemos usado para entrenarlos, damos los datos, de manera que al final el mensaje que transmitimos es no creáis la eficiencia de ningún modelo, sino entrenar vuestros propios modelos en datos locales, y damos todas las herramientas para ello. Viendo la eficiencia de este algoritmo, cuando ya aterricé aquí en Andalucía, empecé a trabajar en un sistema de soporte de decisión que, puesto que estábamos limitados en recursos y queríamos ir, porque estábamos empezando, queríamos ir lo más rápido posible, integraba solamente datos estructurados, pues era más fácil de conseguir y de procesar. El modelo actualmente está en fase de piloto ciego, pero la idea es que esto sirva de excusa para aprender y sobre todo para aprovechar la gran oportunidad que hay aquí en Andalucía, porque el sistema andaluz de salud tiene una historia clínica totalmente interoperable desde el 2006, interoperabilidad que nos permitiría diseñar nuestros propios sistemas de soporte de decisión clínica, entrenarlos con el gran volumen de datos que poseemos, y luego, al tener un control total sobre la historia clínica de los casi 50 hospitales andaluces y más de 1000 centros de atención primaria, nos podría desplegarlos, como digo, una vez terminada esta primera fase de análisis retrospectivo en pilotos ciegos en determinados hospitales, y posteriormente, y no se nos puede olvidar, estos sistemas de soporte de decisión clínica tienen que seguir los requisitos más estrictos en cuanto a la veracidad de las predicciones que hacen, de manera que debemos de intentar evaluarlos con algo lo más parecido a un ensayo clínico aleatorizado, controlado, porque si no, al final no vamos a saber verdaderamente qué herramientas estamos usando ni cómo funcionan. Muchas gracias. Alejandro, si quieres comentar algo. No se te oye. Ok. Bueno, nosotros tenemos bastantes proyectos ya finalizados y otros en proceso en este momento. Por describir brevemente algunos de ellos, tenemos un sistema inteligente que analiza imágenes de hemodinámica y que lo que hace es la determinación del lugar y grado de obstrucción de la coronaria y una predicción de porcentaje de tejido
miocárdico afectado a partir de esa o de esas estenosis que se detectan. Y este está operativo en estos momentos en algunos hospitales de aquí del Sergas, y estamos, bueno, pues viendo la forma de buscar el modelo de negocio para poder hacerlo un producto comercial o que se pueda utilizar en otros sistemas. Tenemos un sistema también de control de pacientes en UCI que desarrollamos con el Complejo Hospitalario Álvaro Cunqueiro de Vigo, y que lo que hace es tomar los datos que está generando continuamente el paciente a través de los sensores que se le ponen en la UCI, los datos que llegan a esas pantallas que están en las UCIs, y analizando las variaciones que se producen en todos esos datos, actuar sobre los actuadores e inyectores de fármaco que están utilizando sobre cada uno de estos pacientes. Esto permitiría a un único UCIsta, en tiempos como estos de COVID, donde escaseaban, pues controlar a muchas más camas o muchos más pacientes de UCI, porque lo que hace el sistema es hacer una propuesta de cambio o una propuesta de mantenimiento del tratamiento o de la intensidad del tratamiento que se le esté dando en cada momento, y el UCIsta, después de analizarlo, pues lo valida o rechaza la propuesta o la mantiene o hace lo que quiere, y se le puede mandar el warning, el aviso, a un computador, a su móvil o a donde sea. Tenemos también, yo creo que lo tenemos en un servidor de aplicaciones de nuestro grupo, tenemos un identificador de cáncer colorectal a partir de las imágenes de los pólipos que se van obteniendo en la colonoscopia. Y ahora lo que queremos es, funciona muy bien en estático, pero lo que tenemos es que dar el paso hacia dinámico para poder incorporar luego un colonoscopio, y que al mismo tiempo pues que le vaya diciendo zonas de riesgo y porcentaje de riesgo de las distintas zonas, para que al de digestivo no se le escape ninguna zona o se le escapen las menos zonas posibles. Y después, bueno, pues por cambiar por dar otro aspecto, tenemos ahora en marcha un proyecto financiado con fondos de la Unión Europea que se llama Direct Project, que es para, utilizando en un entorno Big Data y utilizando estas técnicas de inteligencia artificial, pues determinar cuáles son los cambios que se producen ante las tomas de decisión en gestión en momentos de emergencia tipo pandemia. Por ejemplo, se sabe que tanto los pacientes de ictus como los pacientes de infarto o por problemas cardíacos, pues que han empeorado su pronóstico y que han tenido peores resultados en tiempo COVID por varias razones. Una de ellas es que los pacientes aguantaban más los síntomas, no los expresaban por miedo a acudir al hospital en los momentos de mayor incertidumbre de contagio. También por el cambio de algunas unidades del hospital para darle otra función, por ejemplo las camas REA que pasaron a ser camas UCI, o algunos otros cambios, algunas otras decisiones que se tomaron a nivel de gestión. ¿Qué influencia ha tenido eso sobre las distintas patologías que puedan ser afectadas por esos cambios? Y eso le daría una herramienta a los gestores para que pudiesen hacer predicción de qué influencia tendrían en otras zonas, en otros servicios del hospital, las decisiones que toman respecto a un único servicio. Estamos analizando ahora pues, un montón de variables que capturamos directamente desde las bases de datos del Sergas, y estamos en el proceso de identificar las variables que puedan ser interesantes y rechazar las otras, y nos vamos a centrar en unas poquitas patologías para después hacer más extensivo el proyecto. Nos vamos a centrar, como digo, en las más llamativas, que pueden ser las cardíacas, el ictus y no me acuerdo ahora si había... La verdad es que no se acabaron de decidir, estamos decidiendo si analizar 3 o 4, pero bueno, estas dos seguramente sí que son de las 2 que vamos a analizar. Y bueno, pues
Sí. Tenemos tiempo ahora, entonces queda como 1 minuto para cada uno. Imaginaos, por ejemplo, que en este reto de la transformación digital, que todo el mundo piensa que nos llegará mucho dinero, que están pensando en todos los hospitales, ¿no?, que llegarán fondos. Imaginaos que sois gestores. ¿Qué haríais vosotros si llegasen fondos para mejorar la inteligencia artificial y este futuro? En 1 minuto, si podéis comentaros cuál es vuestra visión de lo que haría falta, de lo que nos hace falta hacer en vuestros centros o toda España, o en vuestras regiones, ¿no? Si quieres empiezo yo en 10 segundos. Mira, lo primero, alfabetización en inteligencia artificial a nivel de la sociedad, a todo el mundo. Que todo el mundo sepa un poco de qué estamos hablando. Segundo, formación en estas tecnologías de inteligencia artificial a los especialistas. Nosotros hace 2 semanas hemos presentado el programa de formación en inteligencia artificial para los MIR del área sanitaria de A Coruña y Ferrol. Y a todos los MIR 2, MIR 3 van a tener que obligatoriamente asistir a nuestros cursos de inteligencia artificial con un componente teórico y un componente práctico, para enseñarle a utilizar algunas de estas herramientas. Y muy bueno, ya después, con esas 2 ya casi me conformaría. La tercera sería hacer especialistas en informática médica que manejasen, o que una de sus principales patas de apoyo sería precisamente la inteligencia artificial en estos sistemas. Pero bueno, con esto yo ya me conformaría. Volvemos con el orden que comentábamos. Eva, por ejemplo. Yo lo que intentaría es, aparte de tener pues un equipo focalizado en esto, es, visto todo lo que estamos haciendo en diferentes partes de España, intentar poner un sistema que pudiéramos compartir ya no solo la información, sino toda esta cantidad de algoritmos tan interesantes que habéis desarrollado vosotros, ¿no? Es decir, poder utilizar pues toda este potencial de todos los algoritmos desarrollados, ¿no? Que no desarrollemos los algoritmos un poco por separado y nos peleemos todos, cada uno por nuestro lado, sino de poder tener un grupo de trabajo y decir, vamos a compartir. Vamos a tener como un marketplace de donde estén todos los algoritmos más que probados y que podamos utilizarlo todo el mundo, ¿no? No solamente pues en Galicia se hacen mucho, sino que estos mismos algoritmos se pudieran utilizar adaptándolos en otras partes de España. Yo creo que eso para mí sería fantástico, unir fuerzas, ¿no? Y aprovecharnos los unos de los otros. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, perdón. Juan Carlos, habías tú comentado más tarde, ¿no? Sí, yo, bueno, el caso de la Rioja es especial. En la Rioja Big no hay nada, entonces la única estrategia posible es consolidar la información con la de terceros. Y no hago este comentario por egoísmo. Al margen de esto, yo he asistido durante las últimas décadas a lo que ha sido el desarrollo de 17 proyectos de historia clínica electrónica, cada uno por comunidad autónoma, en el mejor de los casos, porque hay comunidades autónomas que tienen varios, y pediría, por favor, que no cometamos de nuevo el mismo error desarrollando N proyectos de Big Data e Inteligencia Artificial, porque luego lo que ocurrirá es que, como no están estandarizados ni normalizados, no vamos a poder reutilizar los algoritmos, porque la base semántica va a ser diferente y vamos a incidir de nuevo en el mismo problema. Muchas gracias. Miguel Ángel, por favor. Gracias. Bueno, yo priorizaría proyectos que, como decía antes, optimicen el modelo de gobernanza, promuevan, como también decía Eva, la colaboración para que grupos multidisciplinares extraigan conocimiento de los datos y, sobre todo, compartan cómo han llegado a extraer el conocimiento para que el grupo siguiente no parta desde cero, no reinvente la rueda, sino que aproveche todo el conocimiento generado con anterioridad y bueno, también sin dejar de vista la capa de seguridad, creo que también esto sería algo bastante importante que hay siempre que tener en cuenta. Pablo. Bueno, pues yo creo que son, desde mi perspectiva, 3 planos. La que tenemos en un entorno más local para nosotros es, para un centro sanitario, está muy clara en la hoja de ruta, por ejemplo, de HIMSS para el nivel 7, que es demostrar que los datos son útiles en la asistencia y en la gestión. A nivel regional es el proyecto de compra pública innovadora que llamamos Infobanco, que va a proporcionar a la región de Madrid esas capacidades a una escala suficiente. Y yo creo que como Estado tenemos ahora una oportunidad en la iniciativa de Impact, que uno de los pilares, que es el de ciencia de datos, creo que va a proporcionar la plataforma para compartir estas experiencias, no solo las de inteligencia artificial, sino en general el Real World Data y otras herramientas también más epidemiológicas y de ciencia de salud pública, lo que
Creo que Eva y Juan Carlos hemos hablado en otras ocasiones, cómo poner en común a nivel estatal estas experiencias. Creo que Impact va a ser una oportunidad, un foro para hacerlo y si viene financiación adicional, lo haremos más rápido. Muchas gracias. Son las 18:42 sobre el tiempo que tenemos marcado. No sé si los técnicos de Bamberg si nos dicen algo, si tenemos más tiempo para comentar alguna cosa más o si ya tenemos el tiempo límite. Hola, Víctor. Bueno, pues están esperando ya los ponentes de la siguiente sesión. Bueno, pues queda entonces finalizada. Muchísimas gracias para todos Muchas gracias. por esta magnífica participación. Gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.